Damas y caballeros, saludos. En esta ocasión les voy a presentar este material a través de mi canal de YouTube, el cual complementa lo que es el contenido teórico de la experiencia educativa de Psicología Social y Comunicación. Y como pueden ver en pantalla, el título de este tema se llama Agresión contra altruismo, el cual trata principalmente sobre dos conductas que se podrían considerarse como opuestas, pero que son pues más que comunes dentro del comportamiento humano, y que es a través de estas manifestaciones de comportamiento como se llegan a clasificar de manera enorme la forma de actuar entre las personas en un espacio de trabajo o en cualquier espacio en donde los seres humanos se lleguen a comunicar o a convivir entre sí. Bueno, comencemos la exposición. Para iniciar este tema, me parece conveniente hablar sobre un caso que se trata comúnmente en los libros de psicología social, el cual se titula El experimento de Robert's Cave, aunque también conocido en español como el experimento de la cueva de los ladrones, en su idioma castellano. Es el título de un famoso experimento de psicología social realizado en el año de 1954 por Muzaffer Sherif y Caroline Sherif, pareja de científicos, los cuales se dedicaban a estudiar el origen del prejuicio en los grupos sociales. Esta investigación produjo en un amplio espacio de propiedad que ocupaban los Boy Scouts, esta organización infantil estadounidense, que se hallaba completamente rodeado por el parque estatal conocido como la Cueva de los Ladrones, o en inglés The Roberts Cave State Park, en el estado de Oklahoma. La descripción del experimento, Sherry fue presentado como un guardia de campo, una de las dos parejas. El equipo del estudio observó un grupo de 22 adolescentes varones de 11 años de edad con similar experiencia de vida. Estos fueron tratados al lugar por autobuses en dos grupos de 11 personas. Ninguno de los grupos sabía de la existencia del otro. Los muchachos fueron asignados en dos áreas bastante lejanas entre sí, de manera que durante los primeros días de la presencia de los otros fue ignorada. Los investigadores habían cortado, hasta donde pudieron, vínculos de amistad preexistentes en el interior de cada grupo, de modo que la identificación de cada muchacho con su nuevo grupo pudiera suceder más rápidamente. Consultados por el nombre que darían a su grupo, unos escogieron llamarse los Rattlers, mientras que los otros se hicieron llamar los Eagles o las Águilas. Después de entre 2 y 3 días, los dos grupos desarrollaron espontáneamente jerarquías sociales internas. El experimento se dividió en tres fases. La primera consistió en lo que es la formación de grupos, descrito más arriba. Luego se desarrolló la etapa de las fricciones, el cual incluyó los primeros contactos entre los grupos a través de competencias deportivas, entre otras actividades sociales. Y la tercera fase de este experimento se le conoce como la etapa de la integración, con el cual se disminuían las fricciones. La idea primordial de la pareja Sheriff era crear dos grupos y tratar de provocar entre ellos discusiones y conflictos, obviamente bajo la temática de que se formaran competencias entre estos dos bandos para ver cuál era superior sobre el otro. Y en base a varias pautas que llegaron a generar, obviamente los grupos empezaron a mostrarse rudos, difíciles contra el equipo opuesto, y las competencias se llegaban a ser más intensas, incluso fuera de las establecidas por los investigadores. Aquí lo que se redacta también en algunos libros de investigación es de que los conflictos entre los Rattlers y los Eagles llegaron al grado que ni siquiera los experimentadores llegaron a darse cuenta, o que por lo menos no tomaron iniciativa, como haciéndose burlas dentro de las cabañas, haciéndose bromas, haciéndose insultos e incluso hasta agresiones físicas. Mencionan algunos datos que llegaron a tener entre estos dos bandos. Se supone que ninguno de los muchachos que formaban estos dos equipos se conocían antes del experimento, pero como les había mencionado, pronto se observó hostilidad entre ambos grupos. Las actividades de la segunda fase se ejecutaron según lo planeado,
pero la comprobación de su éxito fue más temprano de lo que la pareja Sheriff se había percatado. La hostilidad entre los grupos se incrementó al punto en el que el equipo de estudio concluyó las actividades de producción de fricción debido a su inseguridad. La segunda fase concluyó e inmediatamente se fue a lo que fue la tercera fase, la cual hicieron una integración. Aquí en esta parte la pareja Sheriff realizaron lo que se le denomina pues la integración y formaron entre los dos grupos un equipo llamado los Eagles Rattlers, y entre ellos empezaron a hacer actividades juntos dentro de este campo de espacio, y pues en ese ámbito empezaron poco a poco a reducir las fricciones entre ellos al grado de generarse amistades no propias dentro de su propio grupo, sino que hicieron ya mejores relaciones con otros compañeros del equipo opositor. Eso es en resumen lo que se podría considerarse como los aspectos generales del experimento de Roberts Cave. Los resultados que podemos comprobar de la investigación realizada por la pareja Sheriff en Roberts Cave o en la Caverna de los Ladrones es que se puede comprobar que se puede realizar fácilmente una fricción o generar conflictos entre dos grupos simplemente poniendo varios elementos dentro del experimento. Y también se pueden crear incluso fricciones dentro de los mismos equipos de trabajo mostrados dentro de este trabajo de investigación. Los resultados experimentales de Muzafer Sharif indican en parte datos que algunos considerarían como atemorizantes y en otra parte también esperanzadores, sobre todo en lo que es la parte de la integración. Los resultados que se muestran aquí también es que muestran evidencia de la capacidad humana para poder suspender hostilidades y por ende poder trabajar en equipo para alcanzar metas. Este es un tema que está muy relacionado con, eh, al- con puntos relacionados con la teoría de liderazgo. No, pero más que la teoría de liderazgo, están más relacionados con una teoría que se le conoce como el efecto del enemigo común. Exactamente, el efecto del enemigo común es el que indica que cuando un grupo de personas, a pesar de las diferencias que pueden llegar a tener, eh, si llegan a tener una necesidad mayor, un interés que los pueda unir entre todos, las hostilidades, las diferencias se llegan a desaparecer dentro del pensamiento de cada uno de los individuos que conforma el grupo y con ende pues trabajan arduamente para poder resolver y alcanzar esas necesidades. En este punto le llaman efecto del enemigo común, ya que comúnmente, valga la redundancia, lo que nos indica es de que cuando tenemos alguna problemática, algo que todos debemos de trabajar, nosotros nos afrontamos juntos, en equipo, para poder resolver ese tipo de problemas. En la diapositiva posterior les voy a mostrar con imágenes dos ejemplos de producciones fílmicas que nos hablan detalladamente y de una forma más sencilla lo que se le conoce como el efecto del enemigo en común. Como pueden ver en pantalla, aquí les pongo en imágenes dos ejemplos de producciones cinematográficas, los cuales nos hablan pues muy claramente lo que es el efecto del enemigo común. Yo siendo un poco cinéfilo, pues quisiera pues advertirles que hay spoilers, en el sentido de que si nadie ha visto alguna de estas dos películas y tienen interés o les han recomendado ver estos filmes, pues recomiendo que adelanten un poco la presentación para que no les pueda arruinar la sorpresa en cuanto a la temática. Aquellos que ya la han visto o les interesa saber la trama de la película, quédense conmigo en esta parte de la exposición. Como les decía, hay dos ejemplos de películas que nos hablan del efecto del enemigo común. Una es la película de Día de la Independencia o Independence Day, dirigida por el cineasta Roland Emmerich, y por otro lado está la película de The Watchmen, basada en la novela gráfica de Alan Moore y dirigida por el director Zack Snyder.
En la película de Día de la Independencia nos habla particularmente de la fórmula de la ciencia ficción que se llega a manejar en la época de los 50 y 60, el cual es una invasión extraterrestre en varias ciudades del mundo entero. Y es, coincidentemente, el día 4 de julio cuando las fuerzas norteamericanas empiezan a liderar a la humanidad, a todo el mundo, para poder combatir contra estos extraterrestres. Aquí pues es el ejemplo pues más que claro sobre el enemigo en común, a pesar de las diferencias sociales, eclesiásticas, políticas. Aquí al ver que existe un peligro en común, la humanidad olvida sus diferencias para poder restaurar la paz y el orden el cual están acostumbrados. En el caso de Watchmen, está basada, como les decía, en una novela gráfica del escritor Alan Moore, el cual nos habla de una realidad alterna, en el año de 1985 alterno, en el cual los superhéroes existen y en base a ello, pues durante muchos años ellos se han dedicado a mantener la paz y el orden en el mundo, principalmente en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, por cuestiones políticas, los superhéroes quedan baneados, quedan prohibidos de sus habilidades, de sus capacidades para hacer justicia propia y son expulsados de la sociedad. Sin embargo, llega a suceder una serie de crímenes, los cuales conllevan a causar que uno de los protagonistas, el caso de Rorschach, que posteriormente lo voy a mencionar más adelante en la exposición, trata de investigar la muerte de uno de sus compañeros superhéroes, lo cual lo lleva, pues, desafortunadamente, a conectarlo con otro de sus compañeros, el cual tenía un plan, lo que se le podía decir el plan maestro para poder crear la paz duradera, que era generar un enemigo en común utilizando a uno de sus compañeros, el personaje conocido como el Doctor Manhattan, que es el único metahumano, el único superhéroe con superpoderes, eh, para poderlo eh, provocar o hacerlo convertir en enemigo en común y así poder hacer unir al país, a los Estados Unidos, a la Unión Soviética durante los tiempos de la Guerra Fría y así acabar con una posible guerra nuclear que era lo que causaba el miedo y el temor en muchas personas durante la década de los 80. Eh, Aquí igual vemos el efecto del enemigo en común, el cual pues es evidente al grado de que el personaje Ozymandias, que es el autor de esta fechoría, de esta villanía, si se podría considerar así, eh, que quiere tratar de realmente ya saldar las cuentas, ¿no? De decir, nosotros combatimos a los criminales y, y aún así el mal sigue surgiendo, sigue apareciendo. Entonces, lo único que podemos hacer es tratar de crear un enemigo o un villano más grande que todos para que la humanidad pues pueda mantenerse unida y olvidar todas las diferencias que pudiera haber. Aquí con estas dos películas, vuelvo a repetir, podemos ver lo que es el denominado efecto del enemigo común, el cual es algo que se puede relacionar muchísimo con el caso anterior que estuvimos viendo sobre el experimento de la caverna de los ladrones o el experimento de Robert Cave. El efecto del enemigo común nos llega a conectarnos directamente con otra teoría aplicada dentro de la psicología social conocida como la teoría del conflicto realístico. Se le conoce en inglés por sus iniciales RCT por Realistic Conflict Theory. También es conocido como la teoría del conflicto grupal realístico o RGCT por sus siglas en inglés. Es un modelo de psicología social de conflicto intergrupal. La teoría explica cómo la hostilidad entre grupos se puede elevarse como resultado de metas que tengan en conflicto y a través de la competencia por recursos ilimitados. También ofrece una explicación en relación con los sentimientos de prejuicio y discriminación, los cuales se tienen hacia grupos externos
que se acompañan a través de la hostilidad intergrupal. Los grupos pueden estar en competencia en busca de una meta real o percibida a través de recursos tales como el dinero, el poder político, la protección militar o incluso el estatus social. Sentimientos de resentimiento se pueden también elevarse en la situación en que los grupos ven a la competencia sobre los recursos como un destino considerado en inglés como de masa cero, el cual solo un grupo puede ser considerado el ganador, obtenido de la necesidad de los recursos queridos o obtenidos y de las pérdidas de otros, es decir, incapaces de obtener el recurso ilimitado debido a que el grupo ganador recibe el recurso limitado en primer lugar. La longitud y la severidad del conflicto está basado en el valor percibido y en el corto alcance de los recursos obtenidos. De acuerdo con el RCT o con la teoría del conflicto realístico, las relaciones positivas solo pueden ser restauradas si llegan a existir durante el conflicto o el fenómeno algo denominado como las metas superordinarias. Entonces podemos decir que el experimento de Robert Cave dio como resultado esta investigación de la teoría del conflicto realístico, que luego posteriormente fue añadido por el psicólogo Donald Campbell, el cual fue el que se le atribuye formalmente el término de esta teoría, el cual nos llega a decir que mientras existan intereses en ambos grupos que lleguen a causar conflicto uno con otro, siempre va a llegar a haber conflictos entre ellos. Y mientras que haya una necesidad superior que los una a los grupos, el conflicto seguirá persistiéndose entre estos dos bandos. Ya llegando a esta teoría, podemos hablar de la definición de lo que se le conoce como la agresión. La agresión es una interacción social con intención de causar daño y otras acciones no placenteras sobre otros individuos. Puede ocurrir ya sea por una reacción anterior o también puede ser por una provocación previa ocurrido en otro espacio distinto. Las agresiones pueden ser verbales, aunque también pueden ser no verbales. El origen puede ser de una combinación de factores biológicos, como puede ser la genética, puede ser neuronal o incluso puede ser hasta bioquímico, así como del ambiente y la experiencia del usuario. Cabe aclarar que varios investigadores y científicos sociales retoman que la agresión es algo natural, algo característico del ser humano. Aquí el problema que llegamos a tener en cuenta es que las agresiones, mientras que llegan a afectar a un mayor grupo de individuos o que esta agresión se termine transmitiéndose entre varios grupos para causar odio o discriminación hacia otros grupos de pensamientos o ideologías diferentes, es cuando la agresión realmente se convierte en una problemática de interés para todos. En definiciones comúnmente utilizadas en las ciencias sociales y en las ciencias de comportamiento, también puede ser considerado la agresión como una respuesta por un individuo que quiere entregar acciones que no son placenteras a otra persona. Es decir, no tiene que ser algo precisamente de golpes o agresiones, sino hacer algo que termine causándole incomodidad, que le cause una acción de despecho, de desprecio, en relación con sus ideologías o que llegue a afectar su estilo de vida. Y por ende, pues la agresión, vuelvo a repetir, se termina convirtiéndose en una temática importante dentro de los estudios de la psicología social cuando se llegan a afectar a grandes grupos de trabajo que llegan a tener ideas diferentes y que las agresiones terminen siendo el tema más recurrente entre estos dos bandos. Según la ciencia, nos explican que las agresiones pueden ser generadas a través de dos grupos de factores distintos. Por un lado podemos tener los que son los factores físicos y por otro lado los factores tipo ambientales. Algunos científicos llegan a mencionarnos que la agresión está conectada directamente con algo primitivo que forma parte de una actividad neuronal
dentro de los seres humanos y que es a través de procesos químicos que llegan a tener ciertos grupos de personas y que se transmiten de generación en generación, que es como se llega a manejar o detectar con más facilidad ciertas pautas o patrones que pueden conducir a la agresión. Aquí en este aspecto lo importante es destacar que las agresiones pueden tener un factor bioquímico, un factor neuronal, mientras que por el otro lado tenemos lo que son los factores ambientales, los cuales se terminan formándose dentro de la interacción social. Sabemos bien que la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, los rituales culturales, sociales, de algún espacio geográfico determinado, pueden conllevar a que las personas tengan más o menos probabilidad de adquirir conductas agresivas y que por ende también hasta cierto punto se terminen transmitiendo, no necesariamente bajo una fundamentación neuronal, biológica, sino que puede transmitirse, según varios investigadores, desde una visión social. Es decir, que si vivimos en una sociedad violenta, es más probable que las personas que nazcan dentro de esta sociedad tiendan a ser probablemente violentos y que esa violencia la terminen tomando como parte de su naturaleza social y que luego la van a ir transmitiendo a las siguientes generaciones. Aquí cabe destacar y vuelvo a resaltar la parte de que pueden ser dos factores. A veces hay problemas psicológicos que pueden generar dentro de la química cerebral de un ser humano mayor facilidad para enojarse, para molestarse y que por ende manejen lo que es una actitud o comportamiento agresivo. Sin embargo, también debemos de tener en cuenta que el factor ambiental, que se podría considerarse más bien como el factor externo dentro de un fenómeno de estudio, también pueden ser considerados para poder analizar con facilidad cuando una persona puede manifestar o no agresión en un caso específico. Otros científicos definen una palabra o utilizan una palabra para poder denominar el factor primordial de la agresión, y esto es la frustración. La frustración es cualquier cosa que impide que logremos un objetivo, y este aparece cuando nuestra motivación para lograr una meta es muy fuerte, cuando esperamos gratificación y cuando el impedimento es completo. Esto se le conoce como la hipótesis de la frustración-agresión, teoría creada en 1939 por John Dollard y Neil Miller. Ellos mencionan que la agresión es el resultado del bloqueo o la frustración de una persona por no alcanzar la meta impuesta. Esta aparece cuando alguien que nos produce una frustración podría haber elegido actuar de otra manera. Una persona frustrada está especialmente susceptible a estallar cuando estímulos agresivos expulsan eh, lo que se podría denominar el corcho o, o el punto de quiebre de algún individuo, y por ello liberando la ira que está acumulada dentro de la persona. En ocasiones estos estímulos asociados pueden ser vinculados con la agresión, pueden amplificarse aún cada vez más. La visión de un arma puede ser ese estímulo, especialmente cuando se percibe como instrumento de violencia. Las armas de fuego favorecen los pensamientos hostiles. Esto es una parte de la información que Dollard y Miller nos llegan a tratar dentro de su investigación o sus hipótesis de la frustración-agresión. Aquí podemos resumir en este apartado que las personas se llegan a molestar principalmente cuando no tienen o sienten que no pueden encontrar una salida fácil para la resolución de un problema, y que cuando no encuentran facilidad o existe un bloqueo mental en las personas es cuando la angustia, la molestia, la ira
se llega a representar con más facilidad, al grado de que termina afectando el objeto trabajado y las personas que pueden estar involucradas. Vuelvo a decir, yo creo que todos en algún momento hemos sido víctimas de la frustración. Sin embargo, hay personas que lo logran controlar con facilidad, mientras que hay otros que no lo hacen y que eso termina causando pues varios problemas tanto a la persona frustrada como a las personas quienes están a su alrededor. Hasta este punto hemos hablado principalmente de varios elementos negativos que, que han sido parte de la conducta humana, que es la agresión, el sentimiento de odio, de repudio hacia otras personas, debido a nuestras impotencias, a nuestras incapacidades para poder trabajar en sociedad. Sin embargo, varios científicos se han llegado a preguntarse, eh, además de que las personas tienen la capacidad para odiar, ¿por qué hay personas que hacen o tienen la capacidad para hacer el bien? ¿Cuál es la verdadera motivación que conduce a las personas a actuar en pro de los demás? Este tipo de conducta, de comportamiento, se le puede denominar con el nombre de altruismo. Como dice en pantalla, el altruismo es el principio o práctica de interesarse por el bienestar de los demás. Esta palabra fue acuñada por el pensador y filósofo Augusto Comte como un antónimo para el egoísmo, es decir, la práctica de hacer las cosas para sí mismo sin preocuparse por los demás. La palabra es derivada del latín alteri, que significa otras personas o alguien más. La Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales define el altruismo psicológico como un estado motivacional que tiene como meta el incremento del bienestar de otros. Existe un debate de que si los seres humanos somos realmente capaces de ser altruistas, es decir, que si realmente actuamos con desinterés o sin intereses, lo cual llega a la pregunta que varios científicos hacen: ¿por qué hacemos buenas acciones? ¿Qué es lo que realmente hace que nosotros actuemos de esa manera tan ilusoria, tan deseada como lo que es el altruismo? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Para responder la pregunta anterior, tenemos que irnos hacia otra teoría, hacia otra investigación que puede ser para algunos bastante lamentable. Sin embargo, es algo que trata de definir lo que es el comportamiento altruista o las buenas acciones dentro de la sociedad. Este tema en cuestión es lo que se le conoce como el efecto espectador, o conocido en inglés como the bystander effect o bystander apathy. Es un fenómeno de la psicología analizado por la psicología social, en la cual los individuos son menos probables de ofrecer ayuda a una víctima cuando otras personas están presentes. Entre más grande sea el número de espectadores, menos probable será el hecho de que se pueda tener o tengan deseos de querer ayudar. Varios factores pueden contribuir al efecto bilateral o el efecto espectador, quiero decir, incluyendo la ambigüedad, el sentido de coercividad o la difusión de la responsabilidad. Eh, Aquí la teoría nos trata de explicar que, el, que si una persona está viendo a otra necesitada, es probable que esa persona tenga la capacidad de querer ayudar a esa persona en peligro. Sin embargo, si más personas llegan a involucrarse por el miedo a la crítica, por miedo a otros comentarios, puede llegar a tomarlo como algo mal visto y por ende terminan viendo la situación. Aunque claro que hasta cierto punto pueden llegar a tener un pensamiento de querer ayudar, pero en relación a las consecuencias que podría traer esa ayuda. Eso más a detalle se va a ver en la siguiente exposición, en la siguiente diapositiva. De acuerdo con los científicos John M. Darley y Bill Latané, en su investigación de 1968,
descubrieron que existen 5 características de emergencias que pueden afectar al espectador a actuar en materia de querer ayudar a otras personas. Por un lado están las emergencias que involucran una amenaza o un daño real. Otro son las emergencias inusuales o extrañas. La tercera, el tipo de acción requerida en una emergencia que difiera a la situación. 4, emergencias que no pueden ser predichas o esperadas. Y la quinta, emergencias que requieren una acción inmediata. Debido a esas características, los espectadores pueden atravesar por procesos cognitivos y conductuales como aparecen en pantalla. 1. Darse cuenta que algo ocurre. Luego, interpretan la situación como parte de una emergencia. Tercero, sienten un grado de responsabilidad. Luego, tratan de formar asistencia, tratar de generar una forma de ayudar a la persona. Y por último, implementan la acción deseada. Cabe destacar, y vuelvo a aclarar, que estos procesos pueden ir cambiando dependiendo de la cantidad de personas que pueden estar involucradas dentro del fenómeno. Y cabe resaltar, y más por una investigación de un caso que voy a mencionar en la siguiente diapositiva, nos hablan claramente que entre más personas están siendo testigos de alguna problemática, es menos probable que vayan a ir a la ayuda. Esto más a detalle lo veremos en la siguiente diapositiva. Como les decía, cuando se trata de buscar casos más notorios sobre el efecto espectador, una de las investigaciones que más arroja las investigaciones publicadas en digital y análogo es el conocido como el asesinato de Kitty Genovese. Este es un tema bastante interesante, aunque a través o visto por los medios de comunicación, pues es un incidente trágico y triste para muchos, o que se ha sido tratado por la sociedad como algo desprochable, como algo terrible. Eh, Kitty Genovese fue una mujer que fue apuñalada con un resultado mortal ocurrido en 1964. Esto, según dicen las investigaciones, por un violador y asesino en serie, el cual atacó a la mujer en su departamento. Según cuenta la prensa, la matanza ocurrió durante por lo menos una media hora. El asesino atacó a la joven Genovese y la apuñaló, pero abandonó la escena después de atraer la atención de un vecino. El asesino entonces volvió 10 minutos más adelante y acabó el asalto. Los reportajes periodísticos informaron que fueron 38 los testigos que estuvieron mirando el ataque a Kitty Genovese sin intervenir o entrar en contacto con la policía. Esto conmocionó al público que leyó esta investigación periodística y se publicaron editoriales extensos que aseguraban que los Estados Unidos se había convertido en una sociedad fría y sin compasión. Insisto, este es un caso que si lo llegan a buscar en inglés lo van a encontrar más notoriamente e incluso van a ver muchos referentes culturales. Les había mencionado en diapositivas anteriores que iba a retomar el caso de uno de los personajes de la historia de The Watchmen de Alan Moore, y es que coincidentemente el personaje de Rorschach, que en la película y en la novela gráfica aparece con una máscara, con una tinta, eh, dicen dentro de la historia original, esto lo mencionan en la novela, no en la película, que la máscara que trae puesto este personaje, que creo que su nombre era Walter Kovacs, era el vestido que utilizó Kitty Genovese la noche en que fue violada y fue asesinada. Y que él lo encontró en una esquina cerca del departamento en donde ella murió, según me acuerdo, y tenía esta mancha extraña que nunca llegó a encontrar. Se supone que podría uno interpretar que la mancha, metiéndome un poco ya en lo metafísico,
podría ser considerado como que el espíritu vengador de Kitty Genovese, al ver que la sociedad o la humanidad no llegó a responder bajo esta situación de extremo peligro, lo cual nos vuelve a mencionar obviamente lo del tema del efecto espectador, que nos dice que las personas cuando ven una problemática en un grupo masivo tienen menos probabilidad de intervenir ante esta problemática. Y pueden ser varios factores. Pueden ser por miedo, pueden ser por apatía, como dice la teoría en inglés, o puede ser por menos desinterés. Sin embargo, esto es algo que nos llega a remarcar que efectivamente la sociedad, al ser desmotivada a actuar para bien o para el pro o beneficio de la sociedad, al grado de no encontrar un incentivo que marque algo que los permita premiar ante un riesgo de peligro o de muerte, no van a intervenir, no van a actuar y van a tratar de evitar el mayor número de conflictos o problemas posibles o intervenir en situaciones que puedan afectar su estilo de vida o su calidad de existencia o de estatus social. El caso que vimos recientemente, más aparte con lo visto en el efecto espectador, nos termina conectando con otra teoría que es de interés en materia del estudio de la agresión y el altruismo. Esto es conocido como la teoría del intercambio social. La teoría de intercambio social es una perspectiva que explica el cambio social y la estabilidad como un proceso de intercambio negociados entre dos o más grupos. La teoría dice que las relaciones humanas están formadas por el uso subjetivo del análisis costo-beneficio y la comparación de las alternativas. La teoría tiene sus raíces en la economía, en la psicología y en la sociología. Muchas características de esta teoría provienen de la teoría de la elección racional y también derivadas de la corriente del pensamiento conocida como estructuralismo. Este se utiliza frecuentemente en el mundo de los negocios para implicar un acuerdo mutuo, contingente y lleno de recompensas que involucre transacciones o intercambios simples. Eso quiere decir, en base a esta teoría, que las personas no van a actuar para bien a menos de que tengan esa noción o ese pensamiento de que sus acciones le van a traer por consiguiente cosas buenas. Es decir, si yo actúo para bien, cosas buenas me van a venir y me van a presentar. Si yo me porto bien con mis padres, recibiré una recompensa o no recibiré algún castigo. Si me porto bien en la escuela y estudio y le hago caso a los maestros, obtendré buenas calificaciones. Es decir, siempre actuamos bajo la idea de querer adquirir algún beneficio en base al esfuerzo que nosotros logramos invertir. Que claro, que obviamente en muchos casos termina siendo la inversión más segura, la más práctica, para poder tener beneficios con el menos esfuerzo posible. Y con esto podemos darnos cuenta, en base desde la perspectiva de la psicología, que el altruismo es una acción que se llega a derivar producto de la necesidad de cubrir ciertos intereses que no necesariamente tienen que ser económicos o tengan que ser adquisitivos, sino que también pueden ser para cubrir necesidades conscientes, ya que sabemos bien, hay personas que logran actuar para el bien con la idea de poder generar una conciencia, es decir, para poder hacer sus acciones y no sentirse culpables en relación con la forma de actuar o las ideas que se le ha inculcado dentro de los grupos sociales con los cuales interactúa, lo cual nos puede regresar claramente al tema del pensamiento social, el cual la cultura, los rituales del espacio en donde el individuo se desarrolla afectan enormemente la forma de pensamiento y la forma de conducta en relación con otros de su misma comunidad. Aquí técnicamente y siendo un poco fríos, es que las acciones del individuo se miden en relación
a lo que uno espera de recompensa en base a sus acciones. Esto es lo que se podría denominar como la teoría del intercambio social, el cual también justifica las razones por las cuales nos portamos mal y nos portamos bien dentro de una relación de trabajo. Para concluir esta exposición y quizás también para englobar todo lo visto en el, en el plan educativo de psicología social y comunicación, podemos decir que a pesar de las cosas negativas que hemos logrado ver en estos conceptos, viéndolo desde una perspectiva filosófica, motivacional, podemos darnos cuenta que así como tenemos facilidad para hacer malas acciones, también tenemos la capacidad para hacer el bien. Y las personas, desde una perspectiva científica, todos en mayor o menor grado podemos ser influenciables. Y para ello podemos regresar al caso que les mencioné en esta exposición con el caso del experimento de Robert Scape. Aquí vimos el caso de dos grupos de muchachos adolescentes con ideas, con sueños, aspiraciones, con motivaciones, necesidades, que a través de diferentes efectos fueron conllevando a lo que es la competencia y la agresión entre los dos. Pero así como hubo facilidad para fomentar la agresión, también hubo factores que ayudaron a desarrollar el sentimiento de cooperación, el sentimiento de apoyo y de ayuda dentro de los compañeros del mismo grupo y también en relación con los compañeros del grupo competidor. Y al final, los equipos terminaron integrándose tratando de alcanzar una necesidad mayor, algo parecido al efecto del enemigo en común. El punto que quiero llegar aquí es que ustedes como estudiantes, ya sea de psicología, ya sea de comunicación, ya sean científicos sociales, eh, debemos de percatarnos, de darnos cuenta de que el ser humano, siendo un ser biológico, psicológico, social, y que por ende sus conductas tienden a ser influenciables, entonces debemos de actuar con la conciencia de que debemos de influir sobre los demás en elementos que sean mayormente propositivos. También aquí podemos darnos a entender o a percatarnos de que a pesar de las agresiones, de las guerras, de las batallas, de los conflictos que se han llegado a ocurrir y que hemos llegado a enterarnos a través de la historia escrita y de la historia grabada a través de diferentes medios, que puede haber diferentes agresiones que pueden durar por mucho tiempo, pero nunca va a llegar una situación en base a estos fundamentos que llegue por completo a causar la total aniquilación de la humanidad. Eso quiere decir que podemos tener diferencias entre distintos grupos, pero nunca va a llegar al grado de querer provocar que desaparezca completamente un grupo social, un grupo político o un grupo religioso. Porque nuestra propia conciencia como individuos y como grupos sociales, como seres pensantes y también como seres influenciables, valga la redundancia, influenciados por los mensajes positivistas, por los mensajes de buena conducta derivadas de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros, nos da la oportunidad, por no decir, nos da la esperanza de que podemos hacer de este mundo un lugar mejor. Y que por ello los conflictos, aunque no puedan desaparecer del todo, se pueden ir reduciendo poco a poco al grado de que termine pesando lo mejor de la humanidad que lo menos que se llega a destacar de agresiones o conductas negativas que llegan a perjudicarnos unos con otros.
Así como dice el dicho popular, no hay mal que dure 100 años. Con esto concluyo mi exposición. Espero que sea de utilidad. Si llegan a tener dudas o comentarios, lo pueden dejar en la parte de la publicación, ya sea en YouTube o en cualquiera de las redes sociales. Yo me despido y les deseo a todos un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora en que lo estén viendo. Gracias por escucharme. Hasta luego.